Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. A buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea, buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del de un león, que produce temor. La esperanza pasa en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que produce temor. La esperanza pasa en nuestro corazón. No venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea, buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia, que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza pasa en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león, que aunque produce temblor, la esperanza pasa en nuestro corazón.
Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Gracias al Señor podemos estar nuevamente en este primer día de la semana compartiendo la palabra del Señor, recibiendo como pueblo de Dios, ¿verdad?, la palabra del Señor, que es tan necesaria para nuestras vidas. Es el alimento imprescindible que necesitan nuestras almas para crecer, ¿verdad?, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo e ir transformando nuestras vidas hacia la imagen de Él. Es el proceso que la Escritura llama de santificación, en el cual todo redimido está presente desde el mismo momento en que hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Bien, vayamos abriendo nuestras Biblias allí en Romanos capítulo 9. Estamos en este segundo punto del acróstico presentado en su momento por Juan Calvino, que se conoce como el nombre del tulip. Estamos estudiando, como bien sabemos, las doctrinas de la gracia y estamos desarrollando este punto tan controversial dentro del mundo evangélico como es la elección incondicional. Controversial no porque haya algunas dudas con respecto a lo que dicen las Escrituras, sino más bien por la resistencia que como humanos solemos hacer hacia la soberanía de Dios. Dios es absolutamente soberano, como hemos estudiado en su momento, y en consecuencia su gracia también es soberana. Sí, estamos recorriendo el Nuevo Testamento y viendo las enseñanzas que encontramos allí con respecto a esta doctrina tan vital, tan importante dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo es la elección incondicional. Ya hemos visto aquella expresión de Lucas en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé están predicando allí en Antioquía de Pisidia, y cuando se vuelcan a los gentiles, Lucas nos dice, recuerda, ¿verdad?, que ellos recibieron con gozo la palabra, pero creyeron únicamente aquellos que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sí? Ahora estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y Pablo también va a desarrollar esta doctrina. Lo hace en realidad en todas sus cartas, pero hay pasajes en los cuales parece poner dedicación especial a esta enseñanza bíblica, y uno de esos pasajes es Romanos capítulo 9. Vamos a leer entonces. Vamos a ir leyendo de a poco este capítulo. Vamos a leer los primeros 3 versículos y vamos a seguir desarrollando esta enseñanza del Nuevo Testamento, en este caso a través del apóstol Pablo. Leemos entonces la carta a los romanos, el capítulo número 9, los versículos 1, 2 y 3. Estamos tomando para el desarrollo de este estudio la versión Reina Valera 1960. Así que vamos allí, abramos nuestros dispositivos o busquemos en nuestras Biblias. Romanos capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Es el apóstol Pablo quien habla, dice: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vamos a dejar allí en primera instancia la lectura y vamos a luego a continuar con este capítulo, pero antes, hermanos, busquemos el rostro del Señor a través de la oración para seguir desarrollando esta doctrina. Sí, les voy a invitar entonces a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros
y oremos al Señor. Amado Padre, Señor, cuán pequeñitos nos vemos delante de tu santa y bendita palabra. Cuán altas, Señor, son estas doctrinas, cuán imponentes y majestuosas, Señor, ante nuestra naturaleza humana. Oh Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu esté trabajando en cada uno de nosotros para que nos rindamos, Señor, a tu palabra, para que quiebre definitivamente nuestro orgullo y nos conduzca a los pies de aquella cruz, Señor, en la cual nuestro Salvador, el Señor Jesús, siguiendo, Señor, los decretos y los planes divinos, estaba entregando su vida por aquellos que había elegido para salvación. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable en esta mañana, nos lleve a la consideración de cuán asombrosa es tu gracia, Señor, cuán perfectos son tus planes y cuán inescrutables, Señor, son tus designios. Te rogamos, Señor, que tu palabra nos apabulle en esta mañana y nos lleve a la consideración de nuestra necesidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo, y que rendidos acudamos a Él con misericordia, con fe y arrepentimiento, Señor, buscando la misericordia de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por estar en esta mañana aquí, en el caso mío, Señor, predicando tu palabra, y en el caso de los que nos escuchan, Señor, recibiéndola. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad entre nosotros para que tu palabra llegue así pura, Señor, como fue inspirada, y que sea verdaderamente una espada de dos filos que nos confronte con la realidad de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en este recorrido, hermanos, que estamos haciendo por el Nuevo Testamento con respecto a esta doctrina, nos encontramos, ¿verdad?, entre otras muchas escrituras, con este capítulo 9 del libro de los Romanos. Hemos considerado la semana pasada que Pablo comienza a considerar en este capítulo esta doctrina desde un punto de vista muy personal, ¿sí? Él, como sabemos también por la palabra de Dios, más precisamente por su carta que él escribe a los filipenses, él era un judío de pura cepa. Él se había criado, él se había desarrollado desde su niñez en medio de la religión judía, y había llegado a ser un fariseo muy dedicado a la religión, ¿sí?, al punto que él se consideraba uno de los más exigentes dentro de esta religión judía. Incluso llegó a considerarse en ese sentido completamente irreprensible con respecto a su religión, ¿sí? Y ahora está descubriendo, luego de haber sido salvado, que en realidad la pertenencia al pueblo de Dios no tiene que ver en absoluto con linajes o sangres, ¿verdad?, sino más bien con la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido Pablo está abriendo su corazón, ¿sí?, delante de sus hermanos, en este caso romanos, quienes estaban leyendo esta carta, ¿sí? Les estaba diciendo que él, en verdad y sin ningún tipo de hipocresías, sentía una gran pena, una gran tristeza y un continuo dolor, como él mismo lo dice explícitamente en su corazón, al ver la realidad de que muchos de los que se consideraban parte del pueblo de Dios por el solo hecho de ser judíos, en realidad estaban excluidos de ese privilegio de ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y esto lo descubrió una vez salvo. Y aquí, hermanos, no hay ninguna
ningún apresuramiento en esta expresión de deseos que hace Pablo. Pablo no está queriendo quedar bien con sus paisanos, como dijimos el domingo pasado. Él realmente está abriendo su corazón y hablando con absoluta sinceridad, está exponiendo claramente sus conceptos, ¿sí? Él está escribiendo siendo inspirado por el Espíritu Santo y él está manifestando que su expresión es genuina. Él está diciendo, verdad digo, como hemos leído, verdad en Cristo, no miento. Y mi conciencia, dice él, me da testimonio en el Espíritu Santo. Era tal el amor que él sentía por los perdidos de su nación, incluso de su misma parentela, que de depender de él, Pablo hubiese preferido permanecer en estado de condenación, separado de Cristo, anatema, como él dice, con tal que los suyos sean salvos. Pero él estaba descubriendo, él había descubierto que tal cosa no dependía en absoluto de él, sino que es Dios quien tiene absoluta soberanía sobre esta cuestión. Sí, si queremos nosotros recorrer la Biblia en este sentido, un sentimiento similar se había apoderado de Moisés en su momento. Recuerda aquella ocasión en la cual es llamado por Dios al monte donde habría de recibir las tablas de la ley de Dios. El pueblo que había quedado a su espera al pie del Sinaí, recuerda que ante la tardanza de Moisés en regresar, desconoció a Jehová como su Dios y se hicieron para sí con la anuencia de Aarón un becerro de oro, ¿no? Proclamándolo Dios. Había caído en ese tremendo pecado. Pero Moisés amaba tanto al pueblo de Dios que luego de manifestar su gran indignación cuando regresó del monte y viendo esa realidad y arrojando las tablas de la ley, ¿él qué hizo? Él imploró perdón para ese pueblo delante de Dios y según vemos en las Escrituras prácticamente utilizó las mismas palabras que está utilizando Pablo aquí en este pasaje de Romanos 9. Entonces fíjese allí en Éxodo capítulo 32. Allí tenemos esta expresión de Moisés. Allí se nos dice en Éxodo capítulo 32, versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego pues, decía Moisés, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Se da cuenta, hermano? Cabe la pregunta, ¿no? ¿Estaba en Moisés esa prerrogativa de establecer quién debe ser inscrito en el libro de Dios y quién no? Obviamente que no. Pero Moisés amaba tanto a los hijos de Israel, amaba tanto a ese pueblo que estaba dispuesto a que Dios lo condene, ¿no? Que retire su nombre del libro de Dios con tal de que los perdone, ¿no? Es un sentimiento similar al del apóstol Pablo, pero obviamente eso no era posible. Al igual que Pablo, su nombre ya estaba inscrito allí, y estaba inscrito de manera indeleble. Quien finalmente elige es Dios. Y tal elección, hermanos, no está supeditado a los deseos del hombre, por más que estos deseos sean nobles y puros, como lo eran los de Pablo y los de Moisés. Qué gran lección es esto para nosotros, ¿verdad? Pablo comienza así este capítulo 9, exponiendo esa realidad. Para un judío de pura cepa como era Pablo, esta debe haber sido la más dura revelación que como cristiano había recibido. Póngase en la piel de Pablo, toda una vida absorbiendo enseñanzas tocantes al privilegio que representaba pertenecer al linaje judío. Privilegio que según aprendió de sus maestros, de sus rabinos judíos, garantizaba la pertenencia al reino de Dios. Y de pronto
Y de pronto todo esto se cae. Todas estas enseñanzas se derrumban al descubrir mediante el Evangelio que no es el linaje lo que garantiza la salvación, sino que la decisión de quién finalmente pertenece al reino de Dios no es otro sino que de Dios, es su reino. Y que las enseñanzas que como judío había recibido estaban totalmente tergiversadas. No es que las escrituras fallaban, como él mismo dice después, sino que estaban impregnadas de tradicionalismo y totalmente descontextualizadas. Cuán importantes, hermanos, que nos aferremos solamente a lo que las escrituras dicen. No estamos autorizados a incorporar ni tradiciones, ni culturas, ni razonamientos procedentes de naturaleza humana. Dios ya inspiró sus santas escrituras y nosotros las tenemos que aceptar y decir amén ante ellas. Pablo, viendo con suma tristeza a sus paisanos, sus parientes, tan judíos como él en ese estado de condenación, comprende lo que verdaderamente es el plan soberano de Dios y cae en cuenta cuán lejos estaban las enseñanzas rabínicas recibidas de la verdad revelada en la santa palabra de Dios. Y reflexiona en este sentido. Fíjese lo que acto seguido él va a decir allí en el versículo 6 de este capítulo 9 de Romanos. ¿Qué dice allí? No que la palabra de Dios haya fallado. No pasó eso. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Qué expresión profunda esta, ¿no? No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, dice el versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Hermanos, esta expresión inicial de Pablo en el versículo 6 se condice con la expresión de cualquier genuino redimido cuando las verdades bíblicas resplandecen purificadas de toda tradición o razonamientos humanos. Hermanos, no nosotros por vivir en este siglo XX, en este siglo XXI tan convulsionado, tan influenciados por culturas, por tradiciones, nos vemos libres de ellas. También estamos influenciados y es solo el Evangelio lo que nos puede quitar toda esa carga. Las influencias externas, ya sean de tradiciones, de costumbres, de culturas, nos pueden llevar a tergiversar, a torcer lo que la palabra de Dios dice. Por eso Pablo aclara aquí, no es que la palabra de Dios falla. ¿Qué era lo que fallaba? Era la manera como llegaba la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre se mantuvo inerrante, infalible, y nunca cambió. En el caso de Pablo, como en el de muchos redimidos, que nos podemos sentir identificados con él, que hemos sido rescatados del error, la palabra vino adulterada. Cuando a Pablo se le reveló lo que realmente decía la palabra, todo su sistema de tradición judía aprendida de los rabinos se cayó, se derrumbó. Y Pablo descubrió dos cosas tremendas para un judío tradicionalista como él. ¿Qué descubrió? Que no todos los que descienden de Israel son israelitas.
y que no todos los que descienden de Abraham son todos hijos. Imagine esto, para un judío tan nacionalista y tradicionalista como era Pablo, esto era realmente duro. Esta era una verdad que golpeaba de lleno contra su orgullo. Esta verdad que había descubierto de la misma palabra de Dios, que estaba allí estaba en la Biblia, pero jamás la había visto. ¿Por qué? Porque estaba cegado. Esta verdad hizo añicos su orgullo, hizo pedazos su falso sentido de pertenencia. Y eso hace, hermanos, la palabra de Dios, cuando el Evangelio resplandece con toda su fuerza en nuestro corazón y nuestros ojos de nuestro entendimiento son abiertos. Caemos en cuenta que lo que la palabra de Dios dice se diferencia por completo de cómo llegó a nosotros, influenciada por tradicionalismos huecos, que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos rendimos ante ellos y nos damos cuenta también esto que está descubriendo Pablo, que no todos los que se dicen hijos de Dios lo son. No tiene que ver nada ni con pertenencia a un pueblo, ni con la sangre que llevamos en nuestras venas. Eso está diciendo Pablo. Y si bien estos dos conceptos que está acá exponiendo el apóstol comienzan con una negación, no todos, lo que se está negando no es que no haya un pueblo de Dios, no es que no haya un Israel como Pablo está diciendo, sino que hay un verdadero Israel, hay un verdadero pueblo de Dios, un pueblo genuino de Dios que ama a Dios. Y no es que Abraham no haya tenido hijos, siempre con referencia, ¿verdad?, a su fe, sino que hay verdaderos hijos en Abraham, que no necesariamente están ligados a él por lazos sanguíneos, sino por el mismo tipo de fe que profesan. Este concepto Pablo se los explicó con claridad a sus hermanos en Galacia, y lo hizo de la siguiente manera, fíjese, Gálatas capítulo 3, busquemos allí, Gálatas capítulo 3 en el versículo 6, Pablo dice lo siguiente, lo tenemos, Gálatas capítulo 3 versículo 6, dice así, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, dice Pablo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Clarito, ¿verdad? No son los lazos sanguíneos los que determinan la pertenencia para con Dios, sino que es el tipo de fe otorgada por Dios lo que establece esa pertenencia. Una fe en Dios, de las mismas características de la fe de Abraham, es contada por justicia. Y aquí no hay exclusividad sobre alguna descendencia o según la carne, sino que tal bendición incluye a todas las naciones de la tierra. Dios mismo le prometió eso a Abraham.
No es que la Escritura no lo decía, ya estaba escrito. Esa verdad había sido tapada, solapada, disimulada, había llegado tergiversada a Pablo. Y él estaba descubriéndola. Y en este capítulo 9 de Romanos, Pablo claramente está diciendo, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Hemos leído eso en el versículo 8. Descartando de plano los lazos sanguíneos naturales como garantía de pertenencia, para luego inmediatamente presentar la manera como Dios establece estos lazos de pertenencia, al afirmar que son verdaderamente hijos, ¿quiénes? Aquellos que lo son según la promesa. ¿Lo lee conmigo allí? Y esta afirmación, hermano, que bajo inspiración divina está haciendo el apóstol, tiene tanto, podemos decir, tanto de reveladora como de bella, de hermosa, ¿verdad? Pablo está llamando a los hijos de Dios hijos de la promesa, Esta es una definición hermosa, hermanos, es bella y a su vez es reveladora. ¿Y por qué decimos que es reveladora? Porque Pablo nos está mostrando otra faceta de la elección incondicional de Dios, ya que a partir de esta definición vamos a poder comprender que el hecho de ser hijos de Dios no descansa en absoluto, hermanos, en ningún mérito o capacidad de características humanas, sino descansa ¿en qué? En las promesas de Dios hechas aún antes que sus escogidos nazcan. Es el apóstol Juan quien en el inicio de su evangelio y ante el advenimiento en carne del Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, presentó este mismo concepto que Pablo está presentando aquí. Ve cómo nos vamos ramificando, ¿verdad?, a distintas partes del Nuevo Testamento que se explayan acerca de esta doctrina. Fíjese lo que dice el apóstol Juan allí en el capítulo 1 de su Evangelio. Un pasaje que seguramente usted lo conoce de memoria, hermano. Juan 1:11, que dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice en el versículo 13, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vuelvo a leer el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Es oscuro este lenguaje? No. Juan claramente está diciendo que el hecho de llegar a ser hijos de Dios no responde a méritos de características humanas, sino que es exclusivamente la fe depositada en Cristo, lo que produce tal bendición. Y esto no está relacionado con linajes ni voluntades humanas. De hecho, ¿verdad?, los hijos según la carne de Abraham rechazaron al Cristo de Dios. Lo rechazaron con crudeza. Esta verdad responde a la absoluta soberanía de Dios. Los hijos de Dios son engendrados, dice Juan, por voluntad de Dios. Entonces, tal como Pablo afirma, es la promesa de Dios la que cuenta en la regeneración de los suyos, no los linajes ni voluntades humanas. Pablo va a sustentar este argumento en este capítulo 9 que estamos leyendo de su carta a los Romanos de la siguiente manera. Fíjese, vamos al versículo 9.
porque la palabra de la promesa es esta, ¿no? Pablo había afirmado que es la promesa de Dios lo que cuenta para la regeneración de los suyos. Y dice en el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esta, hermanos, es una expresión notable. Cada frase, hermanos, cada palabra en este versículo es de trascendental importancia. Pablo, al iniciar este versículo con el término ¿por qué?, no quiere dejar lugar a malas interpretaciones. Esta palabrita es el nexo con la afirmación inmediatamente anterior, es decir, está relacionando su argumentación con el concepto anteriormente vertido, aquel que presenta a los hijos de Dios como los hijos de la promesa y no como los hijos según la carne. Dicho esto, el Espíritu Santo lleva a Pablo a elaborar una frase que muestra el esquema de Dios en cuanto a sus promesas. Antes de presentar el caso de Isaac, Pablo dice: la palabra de la promesa es esta. Y la estructura gramatical de esta frase desde el original griego nos permite también traducirla de la siguiente manera. Escuche bien: el lenguaje de la promesa es este. Y esta, hermanos, es una forma particular y enfática de reconocer las promesas de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que hay una particular y determinada forma de identificar las promesas de Dios. Hay un lenguaje definido en la manera como Dios presenta sus promesas. Y este lenguaje no es ambiguo. Las promesas de Dios no presentan irrealidades, ni son emitidas para crear falsas expectativas. Las promesas de Dios para los suyos representan, hermano, una esperanza tan sólida que las Escrituras las comparan a un ancla firme y segura. ¿Se acuerda, verdad, de ese pasaje de Hebreos que penetra hasta la misma presencia de Dios? Y el lenguaje de tales promesas, en consecuencia, es certero, es sin rodeos, es totalmente directo. Y en el caso puntual que estamos analizando, el enunciado de esta promesa es el siguiente. Dice Pablo: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y otra vez, la transliteración desde el original griego para esta frase es: según el tiempo señalado, a este vendré, y Sara tendrá un hijo. Como podemos ver, hermano, el lenguaje de la promesa, tal como hemos dicho, es certero, habla de hechos concretos, de realidades. Y en muchos casos incluso de tiempos concretos, como lo es en este caso puntual. Sabemos nosotros por las Escrituras que esta promesa de Dios es hecha a Abraham en referencia ¿a qué? Al nacimiento de Isaac. La Escritura del Antiguo Testamento a la que está haciendo referencia Pablo es la de Génesis capítulo 18. Vamos allí, vamos a leerlo, porque no tiene desperdicio. Génesis capítulo 18. Busque el versículo 10. Génesis 18, 10. ¿Qué dice allí? Allí leemos la siguiente escritura. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, es la escritura que está citando Pablo, ¿verdad? En Romanos 9. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo,
y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Se da cuenta, hermano? Fíjese este detalle. Las promesas de Dios no saben de interferencias ni dificultades de características humanas. Cuando fue hecha esta promesa a la cual se está refiriendo Pablo, ambos, Abraham y Sara, eran personas entradas en años. Él tenía 100 años y Sara 90. Eso lo puede leer en Génesis 17. E incluso Sara era estéril, según Génesis 11:30. Y al tiempo de recibir esta promesa, fisiológicamente a Sara le había pasado el tiempo de concebir. Ella misma lo está reconociendo en esta porción que hemos leído. Entonces nosotros podemos concluir que humanamente hablando, esta promesa no tenía posibilidades de ser cumplida. Pero como dijimos, las dificultades humanas no son impedimento para que Dios cumpla sus promesas. Dios mismo le dijo a Abraham, una vez hecha esta promesa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Obviamente, es una pregunta retórica, no es la respuesta. La respuesta lógica. Por otra parte, las promesas de Dios tampoco dependen de méritos humanos. Si bien Abraham, tal como dice Pablo, creyó a Dios, eso lo leímos en Gálatas 3:6, y esa fe lo justificaba, su vida, hermanos, la vida de Abraham como la de cualquier mortal, no era perfecta. Hubo ocasiones en la vida de Abraham que su confianza en Dios, como nosotros, ante situaciones difíciles tambaleó y recurrió a la mentira, como aquella vez que temió por su vida ante los egipcios a causa de la belleza de su mujer y mintió diciendo que era su hermana. ¿Se acuerda de esa ocasión? E increíblemente repitió la misma situación en Gerar. En Génesis 12 y en Génesis 20 puede ver ambas situaciones. Y también cuando recibió esta promesa por primera vez de parte de Dios, él fue asaltado por la duda y también cual Sara se rió en su corazón ante la realidad de ¿qué? Porque veían sus cuerpos, ¿verdad?, de la edad avanzada, tanto de él como de su esposa. Por lo que podemos concluir que de descansar las promesas de Dios en base a nuestras características o méritos humanos, jamás Dios hubiese hecho ninguna promesa a Abraham. Entonces, ¿cuál es la única conclusión a la que podemos llegar en cuanto a las promesas de Dios? ¿Cuál es esa conclusión? Es que estas promesas no dependen ni de imposibilidades humanas ni de méritos humanos. Por lo que desde los mismos inicios se hace claramente patente, se hace totalmente claro que es únicamente la soberana gracia de Dios en donde descansan sus promesas. Y esta realidad, hermanos, es de gran consuelo y gran seguridad para quienes somos hijos de Dios.
Por eso somos llamados los hijos de la promesa. Y somos hechos hijos no por linajes ni tradiciones humanas, ni siquiera por nuestra propia voluntad. Dios vence todo este tipo de obstáculos de naturaleza humana. Somos hechos hijos de Dios en base a ¿qué? A la soberana gracia de Dios, no por nuestros méritos ni nuestras capacidades. Vamos entendiendo esta verdad que Pablo está planteando en este capítulo 9 de Romanos. Fíjese también otro aspecto en cuanto a las promesas de Dios. Estas, hermanos, estas promesas siempre responden a un plan ya diseñado por Dios y tienen un propósito definido y que invariablemente va a traer gloria a Dios. En el caso puntual de Abraham, la promesa en cuanto a Isaac ya había sido elaborado incluso desde la eternidad pasada. Y fue hecha esta promesa mucho antes que él fuera un anciano de 100 años. Si sacamos nosotros cuentas, aproximadamente 15 años antes, Abraham, siendo todavía Abram, ¿verdad?, sin la H, libra una batalla campal contra los ejércitos invasores de Sodoma y Gomorra, quienes junto a esos botines de guerra, ¿verdad?, tomaron también prisionero a su sobrino Lot. ¿Se acuerda usted de esta historia? No, Lot moraba en Sodoma en ese momento. Y al enterarse Abraham de este suceso, ¿qué hace Abraham? Arma a lo suyo, ¿no? Arma un ejército, improvisa un ejército y los sorprende de noche, derrotándolos y rescatando así a su sobrino Lot junto a su parentela. Usted va a encontrar esta historia en Génesis capítulo 14. Luego de este hecho, siendo Abraham de aproximadamente 80 años, Dios se le revela a él y lo hace de la siguiente manera. Busque Génesis 15. Fíjese lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas, ¿no?, de lo que hemos dicho, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Es claro, ¿no?, que el lenguaje utilizado en este caso por Moisés, ¿no?, quien escribió el Pentateuco, en su relato vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, responde a ¿qué? A una estructura que antecede a un mensaje profético. Y por cierto lo era una profecía. La manera como Dios se presenta, no temas, Abraham, sugiere, nos muestra, ¿no?, cierto desaliento y terror en Abraham ante una venganza posible de los reyes a los cuales había derrotado para rescatar a su sobrino Lot. Entonces Dios le dice: no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Abraham de alguna manera desvaloriza todo tipo de galardón, ¿no?, ante su realidad de no poder concebir hijos. Él sabía que su esposa era estéril. Su esposa en ese momento era Saraí todavía. En su respuesta incluso se deja entrever una queja envuelta.
en un estado de resignación. Las palabras de Abraham son: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Resulta obvio, hermanos, que nada que Abraham recibiera como galardón de parte de Dios supliría el hecho de no poder tener un hijo. Y lo más cercano que tenía como hijo, ¿qué era? Era su siervo Eliezer, un esclavo suyo. Un esclavo que llegó a ser el principal esclavo por haber nacido en su casa. Y por lo tanto con derecho a heredarlo. No, ante la ausencia de un hijo natural, quien lo heredaba era él. Lo que no sabía Abraham era que Dios se le había aparecido precisamente para informarle que sí habría de tener un hijo natural y que su galardón habría de ser en sobremanera grande. Y ante la queja de Abraham de que su heredero sería un esclavo, Dios que le dice: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Esta fue una promesa explícita hecha por Dios a Abraham acerca de Isaac. Como podemos notar, hermanos, en esta ocasión no se le determina a Abraham el tiempo justo en el cual habría de nacer Isaac, solamente se le promete que tendrá un hijo natural, del cual procedería una gran descendencia. Y si bien Abraham era consciente de la esterilidad de Sarai, su mujer, no obstante, ¿qué hace Abraham? No duda de la promesa de Dios, sino que cree genuinamente en esa promesa. Y esta promesa, según nos dice Moisés, le es contada por Dios como justicia. Hay un rasgo de esa fe que salva, ¿verdad? De esa fe que justifica, de la cual habla Pablo en su carta a los Romanos. Pero el tiempo pasa y el hijo natural de Abraham y Sarai no llega. La promesa estaba allí, pero los tiempos de Abraham y Sarai parecieran no coincidir con los tiempos de Dios. Entonces es Sarai, esposa de Abraham, quien al no ir quedando embarazada va elaborando en su mente un plan para tener un hijo, un plan ajeno a la voluntad de Dios. Y en un momento dado le transmite este plan a su marido. ¿Se acuerda esa ocasión que nos relata el Génesis capítulo 16? Cuando ella toma a su sierva egipcia, a Agar, y se la da a Abraham por mujer para que a través de ella puedan tener un hijo. Y es de esta manera que se produce el nacimiento de Ismael, hijo de Abraham con la esclava egipcia de Sarai. Obviamente Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo natural prometido a Abraham, Dios había decidido que fuera producto del matrimonio de Abraham y Sarai como tenía que ser. Pero ellos, en especial Sarai, no esperaron en los tiempos de Dios y decidieron apresurar la promesa. Promesa que, como sabemos, hermanos, se cumplió 14 años después que naciese Ismael. Ahora bien, el apóstol Pablo nos traslada a este hecho con el fin de plantear a los lectores de su carta la manera soberana como Dios lleva a cabo su elección. El hecho de que haya elegido a Isaac y no a Ismael para separar a un pueblo para sí, responde exclusivamente a un plan suyo que no necesitaba de ayudas humanas. La elección de Dios no se remitía exclusivamente a un hijo de Abraham, quien quiera que éste fuese, sino que la elección se enfocaba a Isaac en sí mismo. El elegido era Isaac, y Dios había decidido que nazca de Abraham y Sara.
Lo que el apóstol expone aquí es que la elección de Dios no depende de quiénes sean los progenitores humanos, ni cuán piadosos o no sean estos. Si Dios hubiese elegido a Ismael, no hubiese importado la actitud apresurada y pecaminosa que tomaron Abraham y Sara. Lo habría elegido igual. Por tal razón, inmediatamente después, Pablo nos traslada al caso de Jacob y Esaú. Y fíjese, notemos la manera como presenta el apóstol este caso. Versículo 9. Y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, dice Pablo en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y al comenzar a exponer este caso el apóstol, su pluma divinamente guiada escribe, y no solo esto. Y esta expresión conectada con la anterior, el caso de Ismael e Isaac, lleva al lector a no centrarse exclusivamente para comprender la elección incondicional de Dios en el caso de Ismael e Isaac. Si nos centramos exclusivamente en este caso, podríamos concluir que la elección de Dios pueda depender en alguna manera de que los progenitores, aunque muchas veces erráticos, deben ser piadosos. Se derrumba ese concepto, ¿verdad? Por tal razón, y para no caer en esa interpretación, ¿qué dice Pablo? Y no solo esto, llevándonos con esta expresión a comprender la elección incondicional de Dios. No solo considerando el caso de Ismael e Isaac, sino también el caso de Jacob y Esaú. Y al exponer el caso de los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, los nombra como hijos de Isaac y les dice a los hermanos allí en su carta a los romanos, Isaac nuestro padre, ¿verdad? Los llama su padre, resultando por demás claro que Pablo no se está refiriendo aquí a los lazos sanguíneos, sino que fíjese que la mayoría de los hermanos en Roma no eran de origen judío, sino eran de origen gentil. Lejos estaban de descender según la carne de Isaac. Sin embargo, Pablo les dice, Isaac nuestro padre. No cabe ninguna duda que al decirles esto, lo que describe el contexto inmediatamente anterior, donde Pablo aclara que no ser por descendientes de Abraham son todos hijos, y luego dice, en Isaac te será llamada dependencia, y luego dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por eso le dice Isaac nuestro padre. Quienes han sido elegidos por Dios de acuerdo a la inmutable promesa de Dios. No linaje, no sangre, promesa de Dios. Tal como lo fue Isaac, todos ellos son hijos, independientemente de los lazos naturales sanguíneos. Entonces, tanto judíos como gentiles pueden llegar a ser hijos de Isaac, tal como Pablo llama a sus hermanos de Roma, por el solo hecho de pertenecer a esa fe la cual caracterizaba a Abraham. ¿Se entiende esto, verdad? Por eso les decía, hermanos, que cada frase, cada palabra debe ser analizada con precisión en este capítulo, como en toda la Escritura. Esto nos lleva a entender con claridad, hermanos, a desmenuzar con claridad el sentido
¿Y a dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo cuando nos está explicando este tema tan importante de la elección incondicional? Y volviendo al caso de Jacob y Esaú, notemos que ellos, según continúa diciendo Pablo, fueron ambos hijos de padres piadosos, Isaac y Rebeca. Un matrimonio que se formó dentro de la voluntad de Dios. Y ambos incluso fueron concebidos juntos, eran gemelos. Por lo que si nos guiáramos según el caso de Ismael e Isaac, Jacob y Esaú tendrían, humanamente pensando, que tendrían que ser ambos elegidos. ¿Vio cómo se va derrumbando toda nuestra teoría humana? Fíjese incluso que el propósito de Dios al elegir tampoco depende de las obras de ellos. Ellos ya habían sido predestinados aún antes de que nazcan. Uno para salvación y el otro para condenación. Como dice Pablo, incluso antes de tener oportunidad de hacer bien o mal, ¿cómo choca esto, no?, contra nuestro razonamiento humano? Y tampoco tienen que ver acá las primogenituras, porque el elegido en el caso de Jacob y Esaú fue el menor. Y lo más contundente aún lo sustenta Pablo con una expresión de Dios vertida por medio del profeta Malaquías. Pablo está citando a Malaquías aquí cuando dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto nos pone, hermanos, podemos decir, abruptamente de cara, ¿no?, ante la absoluta soberanía de Dios en cuanto a la elección. Pablo está diciendo, sustentado en la profecía de Malaquías, que Dios a quien quiere ama y a quien quiere aborrece. Incluso antes que ellos tengan oportunidad de exhalar vida, ¿no? Concepto, hermanos, que choca, ¿no?, contra el sentido común de la justicia humana y que nos puede llegar a exclamar: ¿cómo se puede aborrecer a alguien que aún está en el vientre de su madre? Qué verdades, ¿no? Pero son pesadas, hermanos, estas verdades. Vamos a dejarlo aquí para que las mastiquemos, las analicemos. No nos quedemos solamente con lo que escuchemos aquí, hermanos, mientras exponemos la palabra de Dios. Seamos sabios. Vayamos a nuestras casas. Sigamos indagando en estas verdades, buscando las Escrituras, despojándonos de nuestras propias conclusiones humanas o de nuestras culturas o tradiciones que hemos heredado. Despojémonos de todo eso. Vaciémonos de nosotros mismos, hermanos, y a partir de esto que estamos estudiando, vayamos a las Escrituras y dejemos que ellas nos hablen. Y vamos a rendirnos sin duda alguna ante la soberanía y majestuosidad de nuestro Dios. Y vamos a llevar gloria a su nombre, honrándole y agradeciéndole como verdaderamente Él se merece. Porque si tú, hermano, eres salvo, porque si tu vida ha sido transformada por el poder del Evangelio, es porque Dios ya inscribió tu nombre en su libro, en ese libro, el cual no lo va a raer, no va a quitar ese nombre, tu nombre del libro de la vida, por más que pase lo que pase, porque ya está inscrito allí de manera indeleble y lo hizo mucho antes que tú nazcas. Lo hizo en la eternidad pasada. Y te ha llamado a través del glorioso Evangelio. Y eres parte del pueblo de Dios no por tus méritos humanos, no por tus capacidades, ni porque Dios haya visto algo bueno en ti, sino que todo esto responde a un plan divino, a esa gracia que es absolutamente soberana.
Descubre, hermano, esa verdad. Y continúa en tu casa estudiando estas verdades. Y si hay alguna persona que nos está escuchando y que se está dando cuenta acerca de la grandeza de Dios y de lo pecador que es, si hay un sentimiento, una revelación interna en su corazón en este sentido, y el pecado que antes quizás lo tenía por poco o lo minimizaba, de pronto se está haciendo pesado en su corazón, ¿qué está pasando dentro tuyo? Es el Espíritu Santo que está trabajando. Entonces te animamos a que corras a la cruz de Cristo. Allí vas a encontrar el perdón de tus pecados, la vida eterna. Porque solamente se puede acceder a esta bendición de Dios, que es el perdón de los pecados, a través del sacrificio del bendito Hijo de Dios. Y entonces sí, vas a comprobar que tú también has sido elegido y que vas a formar parte de este pueblo de Dios que es la Iglesia. Entonces animamos a todas aquellas personas que están viendo esto en su interior, que se acerquen con fe y arrepentimiento. Que si lo hacen de esa manera, al que viene a mí de esa manera, dijo el Señor Jesús, yo no le echo fuera. Oh hermanos, que estas verdades se apoderen de nosotros y que podamos así, ¿verdad?, rendirnos ante ellas. Y veremos definitivamente vencido todo orgullo que pueda albergar en nuestro corazón. ¿Sí? Vamos a continuar la semana que viene. Mientras tanto, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén. Antes que fuera el mundo, el Señor nos conoció. Nos amó eternamente con un infinito amor, y en su perfecta mente nuestros nombres Él grabó. Nos trató cual las ovejas en los brazos del pastor. Desde antes del principio Cristo nos predestinó. Nos apartó previamente, pues lo quiso así el Señor. Aquel Señor trascendente, el Dios vivo decretó que seríamos sus hijos, hermanos del hombre Dios. Desde entonces y por siempre, solo a Él dar el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él dar el honor. Antes que existiera, Él con su voz me llamó. Yo escuché atentamente, pues el oídos me dio. Con mis ojos pude verle y mi alma le adoró. Desde entonces y por siempre, solo a Él le doy loor. Desde antes que pecara, Él mi ser justificó. Él previera sabiamente mi caída y mi traición, y dispuso la simiente que la serpiente pisó, quien con mis culpas cargará, dándome paz y perdón. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde antes que naciera, a mi ser glorificó.
Hijo me alzará de esta tierra a un mundo sin corrupción. Será una morada eterna, será el hogar del amor. Él cumplirá su promesa, no fallará su elección. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Desde entonces y por siempre, solo a Él daré el honor. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Porque todo es de Él, y por Él y para Él. A su nombre sea la gloria, por la eternidad, amén. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima, y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.